Y arrancamos con el capítulo 7. ¿Ya? El capítulo 7. ¿Ya? Hola Angeli, ¿cómo estás? ¿Listos, listos? Vamos a empezar, ¿ya? Bien. Comenzamos el segundo trimestre con el tema del realismo peruano, ¿ya? Que es un tema que, como dice el título, nos lleva a hablar pues, de la realidad del Perú, ¿no? Que se dio pues en una de las épocas más amargas de nuestra historia, ¿no? ¿Cuál fue, chicos, el hecho más trágico de nuestra historia republicana, ¿no? Bueno, han habido varios, pero el hecho más trágico que nos dejó pues destruidos, ¿no? ¿No? Claro, bien Camila, la guerra con Chile, así es, ¿no? Donde perdimos, donde quedamos pues mutilados, ¿no? Donde el Perú pues queda pues destruido, ¿no? Con un trauma que hasta ahora le dura a muchos, ¿no? Entonces, este movimiento justamente va a enfocar esa época de la guerra y la posguerra con Chile, ¿ya? Y aparecen autores pues que van a dar cuenta de la realidad que vivía el país. ¿Listo? La guerra del Pacífico o guerra con Chile, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a introducirnos al tema. El realismo en el Perú, ¿ya? Como ya entonces han señalado, se va a desarrollar en el contexto de la guerra del Pacífico o guerra con Chile, ¿no? Que es un episodio histórico que nos trae sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, amargura, dolor, ¿no? Pero también nos emociona, ¿no? El valor de muchos héroes, ¿no? Como Grau, como Bolognesi, que sí, pues dieron la vida, ¿no? Por el país, de muchos indígenas también que lo dieron todo por el Perú, pero que finalmente pues fueron aplastados, ¿no? Por el invasor chileno, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese momento de un Perú destruido por la guerra, ¿no? Aparecen los autores realistas, ¿no? Autores que van a a quitarnos la venda de los ojos, que nos van a decir que el Perú no estaba bien, ¿no? Como lo habían dicho los románticos, ¿no? Que vivieron en una época de aparente prosperidad, pero ya sabemos que fue una prosperidad engañosa, una prosperidad falaz, ¿no? El Perú no estaba bien, ¿no? Y justamente se ven las consecuencias en este hecho, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra, chicos? ¿Ah? ¿Por qué perdimos la guerra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Falta de entrenamiento a a los marinos. Ya puede ser un factor, ¿no? La falta de preparación de nuestros ejércitos, ¿no? No teníamos armamento suficiente, no teníamos buenos barcos, apenas el Independencia, el Huáscar, eran los rescatables, porque los demás eran barquitos que apenas flotaban, chicos. ¿No? Ya, pero ese es solamente un punto, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Por qué más perdimos la guerra? ¿No? Por desunión, bien, cierto, ¿no? Éramos un país desunido, pues, ¿no? Bueno, hasta ahora pasa eso, chicos. Nos juntamos cuando juega la selección, ahí sí nos unimos, pero generalmente hay mucha desunión en el país, ¿no? Y en esa época se notó eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El Perú estaba bien en el plano político, económico? No, estábamos en crisis, chicos, estábamos en crisis. Eso de la prosperidad falaz fue un espejismo, ¿no? Estamos endeudados, ¿no? Estamos en crisis. Y además éramos un país que no tenía conocimiento, ¿sí? Era un país con mucha ignorancia. Ignorancia de gobernantes y ignorancia también de gobernados, chicos, ¿no? Incluso había un espíritu sumiso, de agachar la cabeza, ¿no? De sentirse menos. Todo eso se junta, pues chicos, para que se dé pues una inevitable derrota.
¿no? Bien, entonces, en este panorama aparecen intelectuales que van a tratar de mostrar, pues, ¿no? Esa cruda realidad que vivía el Perú y van a criticarse. Es un movimiento de crítica. Los realistas van a criticar todos los malos manejos, todo lo que estaba, pues, viciado o descompuesto en el Perú. Ya, y aparece aquí la gran figura de Manuel González Prada. Fue uno de los líderes de esta generación realista, ¿no? El más severo crítico de la realidad social y política del país. ¿Ya? Por ejemplo, fíjate en este pasaje de uno de sus discursos, ¿no? Bien severo, González Prada dice, en el Perú cunde el servilismo y la corrupción. Literatos, abogados, médicos, ingenieros, profesores, militares, policías, todos envueltos en la mediocridad y en la actividad miserable de mendigar un título académico para luego robar como miserables políticos. Todos lacayos del enfermo mundo capitalista. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota el pus. Asu. El Perú es un organismo enfermo por la corrupción, ¿sí o no? Claro, corrupción en todos los ámbitos, en todas las actividades de jueces, de médicos, de ingenieros, de profesores, de militares, sobre todo de políticos, ¿no? ¿No? Personas que tienen título, que ganan un título para subir a un cargo y luego robar, dice, ¿no? Saquear al país, beneficiarse a sí mismo. Esa era la cruda realidad y sigue siendo una cruda realidad hasta hoy, pues chicos, ¿no? De muchos que no se interesan en el país solo en sí mismos, ¿no? Entonces, habla de un Perú que está enfermo por la corrupción y lógicamente él ataca y busca una urgente renovación, ¿ya? Esa va a ser la idea de este movimiento, cuestionar, criticar los malos manejos aquí en el país, ¿no? Bien, vamos entonces a ver la definición y las características, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una imagen de la guerra con Chile, una guerra, pues, donde fuimos derrotados, ¿no? Donde el Perú, pues, queda arruinado, ¿no? Y va a ser un tema también de la literatura realista, las consecuencias de la guerra con Chile, ¿no? Bien, ¿qué es el realismo? El realismo como movimiento literario nace en Francia. Es un movimiento que nació en Francia a mediados del siglo XIX, ¿sí? Donde destacaron grandes escritores como Stendhal, Balzac, Gustavo Flaubert, ¿no? Aunque esto luego también se muda a Rusia. En Rusia también hubo realismo muy fuerte, ¿no? Con Dostoyevsky, con León Tolstoy, ¿no? Ya, pero este movimiento nació en Francia, se propagó por toda Europa y luego llegó al Perú. En nuestro país, este movimiento se inicia en los años finales de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y va a durar hasta la primera década del siglo XX, ¿ya? Surge como una literatura de análisis, de acusación, de crítica, ¿ya? Ante una amarga realidad que vivía el país, ante una situación de graves problemas en el ámbito político y social, ¿ya? Entonces, la idea pues, era renovar a un país en medio pues, del desastre nacional, ¿no? Veamos, qué caracteriza al movimiento realista en el Perú? Ya, en primer lugar, el realismo rechazó el intimismo y el pasadismo romántico. Claro, todo movimiento rompe con lo anterior y tú ya sabes que el movimiento anterior al realismo fue el romanticismo, ¿no? La época de Salaverry, el poeta, de Ricardo Palma, ¿no? Los románticos hablaron de sus sentimientos en la poesía o hablaron del pasado en la narrativa, el pasado con mucha imaginación, pero no hablaron de los problemas del Perú. Decían que estábamos bien, que todo era prosperidad, ¿no? Pero todo eso fue un espejismo. Los realistas critican a los románticos. Van a decir que los románticos han vivido en las nubes,
¿no? Que no se dieron cuenta o no quisieron ver la realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces los realistas van a rechazar esa temática sentimental, ese tema del pasado, ese tema de la imaginación, para dar paso a una literatura que hable de la realidad, de los grandes problemas del país. ¿Ya? Entonces, los realistas van a desarrollar temas sociales. Su objetivo es el cambio social. Ellos ya no van a exponer sentimientos, van a exponer ideas, ideas de cambio social. ¿Ya? Por ejemplo, van a hablar de la explotación del indio, de la explotación del obrero, o sea, de los más golpeados, de los más olvidados del país, ¿sí o no? También va a hablar de la marginación de la mujer. Claro, en esta época la mujer vive marginada, oprimida. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Decían, ¿para qué van a estudiar las mujeres? ¿Para qué van a ir a la universidad? Si al final solamente van a ser esposas o monjas, ¿no? O sea, va a haber una defensa también de la mujer que estaba marginada, excluida de la educación, ¿no? Solamente unas cuantas, ¿no? Tenían la suerte de, ¿no? Si tenían una posición acomodada, podían pues aprender a leer y escribir, pero no era pues lo común que la mujer pues estudie y vaya a la universidad y tenga pues una profesión y pueda pues opinar, ¿no? Y participar en la vida, ¿no? Nacional, ¿no? Entonces son temas sociales, chicos, ¿no? Y sobre todo hay un propósito moral. Ellos quieren corregir, ¿no? Quieren corregir, quieren acabar con la corrupción que vive el país. Se denuncia la corrupción en todas las esferas, de políticos, de jueces, de militares, de maestros, de curas. ¿Ya? Hay una idea de moralizar al país, ¿de acuerdo? 3. Otra actitud de los realistas es ser antihispánico. ¿Ya? Los realistas son anti-hispánicos, o sea, ellos atacan lo español. Sí, porque ellos habían llegado a la conclusión en base a sus lecturas, a sus investigaciones históricas, ¿no? Que los grandes vicios del país lo trajeron los españoles. Bueno, sí se puede verificar, ¿no? Mayormente, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes trajeron, por ejemplo, la ociosidad, chicos? Mayormente, ¿no? ¿Los incas o los españoles? Mayormente los españoles. ¿Quiénes trajeron ese espíritu de robar, ¿no? De llevarse los tesoros, ¿no? De apropiarse de lo que no les pertenece. Los españoles, ¿sí? La corrupción vino de ahí, pues, chicos. Yo no digo que los incas fueron perfectos, ¿no? Pero ellos tuvieron sus leyes, ¿no? ¿Se acuerdan de sus normas morales? El amasúa, no seas ladrón. Ama, Amayuya, no seas mentiroso. Amaqueya, no seas ocioso. Eran las leyes morales de los incas, ¿no? Que mantenían más o menos una sociedad en orden, ¿no? Pero la mayor parte de los vicios los trajeron los españoles, ¿no? Entonces ellos acusaban a esa invasión española de haber dejado esa herencia al Perú, ¿no? ¿Ya? Esto de la ladronería, de robar, de succionar, ¿no? Los bienes, eso fue una herencia que dejaron los españoles, ¿no? Entonces, los realistas atacan los vicios que dejaron los españoles. Incluso critican la dependencia literaria de España, porque siempre hemos ido copiando de la literatura española. Basta ya de copiar lo español, vamos a innovar, vamos a hacer una nueva literatura. Entonces, es anti-español, ¿ya? Anti-español. También es anticlerical, ¿no? ¿Sí? O sea que también atacó a la Iglesia Católica. ¿Ya? Aquí no quiero chocar con nadie, chicos. Sé que tenemos muchos diferentes credos, pero lo cierto era pues que habían problemas, chicos. Por ejemplo, en esa época la educación estaba bajo el control de la Iglesia Católica. Los colegios, las universidades, ¿no? Y no se impartía, pues, como ahora, ¿no? La educación científica, ¿no? Sino, pues, más eran, pues, cuestiones metafísicas, ¿no? O les enseñaban más, pues,
aprender rezos, ¿no? O cuestiones metafísicas o teológicas, pero no había pues esta educación científica. Y sobre todo a las mujeres que, de las pocas que podían estudiar, les enseñaban pues básicamente eso, a rezar, a hacer el rosario, o a hacer sumisas, a someterse al marido, y eso generó una sociedad pues muy machista, ¿sí o no? Ya por eso ellos cuestionaban al clero. Aparte que, aparte que el clero siempre estuvo pues del lado del poder, de la clase gobernante, ¿no? Y además había corrupción, sí. Se denuncia en esta época que en la sierra peruana habían curas que se aprovechaban de las mujeres indígenas, ¿no? Que como les debían, tenían que pagarle pues con su cuerpo, ¿no? Y las tomaban contra su voluntad, ¿no? Eso pasaba, chicos, en el Perú. Bueno, hasta ahora sigue pasando, ¿no? Entonces, por eso criticaron al clero, criticaron a la Iglesia Católica, ¿no? Fue anticlerical, ¿no? Otra característica, el realismo fue nacionalista, plantea un nacionalismo agresivo, ¿no? El nacionalismo es el patriotismo, el amor a la patria, pero en este caso también implica rencor a Chile, ¿ya? Entonces, agresivo, ¿por qué? Porque fue antichileno, porque tuvo odio, rencor por Chile, por todo lo que vivieron, pues, ¿no? En cierto modo, para la época era, pues, comprensible, ¿no? Porque estos autores vieron cómo los chilenos arrasaron con todo, entraron hasta Lima, ¿no? Cómo saquearon, incendiaron, violaron mujeres. ¿Fue así o no? Así fue, pues, ¿no? Entonces quedaba ese rencor, ese odio, ese deseo de venganza, ¿no? Y a eso se llamaba nacionalismo agresivo, el antichilenismo. Pero chicos, ya pues hoy ya no vamos a seguir odiando. No hay que odiar, chicos. El odio te hace daño a ti, no al que es odiado, ¿no? No se puede vivir con odio, con resentimiento, con deseo de venganza. Ya eso quedó atrás, chicos. Además, una cosa es el pueblo chileno y otra cosa son sus gobernantes. Hay que diferenciar. Porque tú sabes que en esa época los gobernantes chilenos armaron esta guerra contra el Perú para defender sus propios intereses. ¿Sí? ¿Se acuerdan que todo comenzó por esto del impuesto por el salitre, ¿no? Y los chilenos se negaron a pagar el impuesto. Por otro lado, eh, el presidente de Chile tenía intereses económicos, él tenía su empresa ahí, pues, ¿no? Entonces, como lo perjudicaba a él, hizo de un problema personal un problema nacional y generó una guerra al Perú, ¿no? Entonces, una cosa son los gobernantes y otra cosa es el pueblo. Pues. El pueblo chileno no tuvo la culpa en todo caso, ¿no? Ellos tuvieron que cumplir órdenes, ¿no? Entonces, en esa época había rencor a Chile. Hoy ya no debemos hablar de eso, chicos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a la guerra a los chilenos, no? Y por otro lado, pues, eh, hay un contexto, ¿no? Diferente, ¿no? Esa es una época de guerra, de un Perú destruido, arrasado, ¿no? En esa época hubo este sentimiento antichileno, ¿no? Ahora tenemos que pensar en otros problemas, chicos. Hay problemas más serios que atender que estar pensando en venganzas, en odios, ¿no? Bien, ¿qué más? En esta etapa, los géneros favoritos, mira, lo que se escribía más en esta época eran ensayos, ¿ya? Los ensayos. Ensayos son géneros o textos que hacen análisis, que hacen comentarios críticos, que provocan la reflexión del lector, ¿ya? Y aquí el más grande ensayista fue don Manuel González Prada, el mejor ensayista del siglo XIX, ¿no? ¿Ya? Y ya luego en el siglo XX aparece Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que va a ser el mejor ensayista ya en el siglo XX, ¿no? ¿Ya? Otro género que se trabajó mucho fue la novela, ¿ya? La novela. Ya aparecen grandes novelas como Ave sin nido. ¿Quién escribió Ave sin nido? ¿Ah? A ver quién lo dice. Ave sin nido, ¿no? Es una escritora cusqueña. Bien, Camila, Clorinda Mato, doña Florinda no, ¿ah? Clorinda Mato.
Clorinda Mato de Turner, ¿no? Escribió la gran novela Ave sin nido. Y así van a haber otras novelas como El Conspirador, ¿no? El Jabón de Hiel, en fin. Entonces, destacan los ensayos y las novelas, ¿ya? Las novelas. ¿Ya? Y por último, toda esta literatura crítica, de denuncia, de acusación, tiene como objetivo renovar al país. Los realistas plantean una urgente renovación social y política en nuestro país, ¿no? Bien, nombremos aquí a los representantes. La generación realista, ahí están Manuel González Prada, Abelardo Gamarra, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Amalia Puga de Lozada, Teresa González de Fanning. Ellos son la generación realista en el Perú. A ver, ¿quién se ha dado cuenta de algo de esta lista de autores? A ver, ¿quién nota algo especial en esta lista de autores, no? A ver, ¿quién lo ha notado? Algo distinto a las etapas anteriores en cuanto a los representantes. Claro, claro, muy bien, Tatiana, así es, Alexander. Destacan muchas mujeres. Hubo más escritoras que escritores, ¿ya? En esta época del realismo destacó la presencia femenina. Surgen mujeres intelectuales, mujeres que van a escribir, que van a hablar de la realidad, que van a plantear la lucha por los derechos de la mujer y también por los más olvidados del país, pues, ¿no? Ya surge una generación femenina. Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Amalia Puga, Teresa González de Fanning, ¿no? Fueron escritoras realistas en esta época. Mujeres que abogaron por los derechos de la mujer en una época donde, repito, la mujer estaba marginada, sometida al machismo, privada de la educación. Entonces, no es como ahora, pues, que tú puedes estudiar en un colegio, que la mujer puede postular a la universidad, tener su profesión, ser independiente. Antes no era así, ¿eh? Decían, ¿para qué va a estudiar la mujer? Decían antes, ¿no? Si solamente va a ser esposa o monja, así decían antes, ¿no? Entonces, en esta época surge la generación femenina, cosa que no se había visto antes, ¿eh? ¿No? Si tú revisas la literatura peruana anterior, no ha habido mujeres. En la época prehispánica no hubo, en la época colonial, bueno, hubo una poeta llamada Amarilis, pero fue una, pues, ¿no? Incluso anónima, ¿no? Eh, en la época de la emancipación no hubo, en la época del costumbrismo no hubo, en la época romántica no hubo, en el realismo, ahí aparecen las mujeres escritoras, ¿no? No olvides eso. En el realismo destacó la presencia femenina, ¿no? Ya, pero el tema de clase es hablar de Manuel González Prada, que fue el líder de esta generación, el que pudo dirigir, pudo guiar a esta generación realista, ¿no? Don Manuel González Prada, ¿no? Que fue maestro de muchos intelectuales, ¿no? Claro, él eh, con su pensamiento pues guió y influenció en autores como José Carlos Mariátegui, fue alumno, Mariátegui fue alumno de González Prada, ¿no? César Vallejo también, claro. Después Valdelomar, ¿no? Arguedas, ¿no? Todos ellos van a seguir el pensamiento de Manuel González Prada, ¿no? Bien, le llamaban a González Prada el apóstol de la muerte, el anarquista, ¿no? Sí, porque González Prada tenía una crítica demoledora, una crítica así bien severa, ¿no? Él atacaba todo lo que estaba mal en el Perú, porque realmente estábamos mal, había mal gobierno, mala educación, mala distribución de la economía, ¿no? Había mucha corrupción, él atacaba todo, se tumbaba presidentes, jueces, maestros, militares, curas, ¿no?
Entonces, por eso le pusieron este apodo de el apóstol de la muerte, porque él liquidaba todo lo que estaba, pues, digamos, malo, corrupto, ¿no? También le decían el anarquista porque él se aferra a esta ideología llamada anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? ¿Mm? Algunos chicos que son rebeldes se ponen la A de anarquía en su pantalón y no saben qué es la anarquía, ¿no? Ah, bien, anarquismo implica no al gobierno, no al Estado. Como González Prada llega a la conclusión que todo estaba corrompido, decía, hay que anular el Estado. No debe haber Estado, no debe haber gobernantes ni gobernados, sino todos libres, que la libertad los haría fuertes a todos, ¿no? Entonces, esa es la ideología, pues, que estaba en boga en esos tiempos. Incluso los obreros, ¿no? Asimilaron el anarquismo y hacían sus marchas, sus protestas contra el gobierno, ¿no? ¿Ya? Entonces, él divulgaba el anarquismo, la negación del Estado, ¿no? Bien, veamos algo de su vida. Él nació en Lima, en una familia aristocrática, ¿sí? Una familia de la alta sociedad, muy acomodada, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar que nació en cuna de oro, él fue un hombre muy sensible, ¿no? Con los más olvidados del país, los más golpeados del país. Él se acercó al indio, él defendió al indio explotado, él se acercó al obrero, él en su juventud se iba a Vitarte, donde habían fábricas, y hablaba con los obreros, les enseñaba sobre sus derechos. Él creaba sindicatos, participaba en marchas, en protestas. Así era González Prada, ¿ya? Era un intelectual comprometido con luchas de grupos que estaban pues olvidados o explotados en el país. Eso ya no se ve ahora, chicos. Ya no vemos escritores que hagan eso, ¿no? O cuando has visto a Vargas Llosa participando en una marcha. Nunca, ¿sí o no? Vargas Llosa será un buen escritor, eso sí, nadie lo niega, escritor genial, pero como político no pasa nada, ¿no? Sus opiniones pues caen al tacho, chicos, ¿no? ¿no? Ya, entonces, González Prada fue un intelectual comprometido, ¿ya? Él estudió en San Marcos, como casi todos los escritores del Perú, ¿no? Estudió en San Marcos, donde ya manifiesta abiertamente su actitud anticlerical, ¿no? O sea, ataca al clero, ¿no? Por el atraso educativo, ¿no? Tanto en las universidades como en los colegios, ¿no? En su juventud, él se interesó también por la ciencia. Él tenía una hacienda de sus padres eran hacendados, ¿no? ¿Ya? Y él hizo trabajos de investigación científica, hizo experimentos para mejorar la agricultura, ¿ya? Entonces eso lo revela pues como un hombre que le gustaba las ciencias. Y es que él tenía pues esta filosofía llamada positivismo. El positivismo es el culto a la ciencia, que la ciencia es la redentora, la base del progreso, ¿no? ¿No? Ahora, en el ámbito literario, así como él quería cambios sociales y políticos, él también tiene cambios en la literatura, ¿ya? Por ejemplo, él en su juventud hizo poesía y él trajo a la poesía peruana nuevas estrofas de origen francés, ¿ya? Él rompe con lo español y capta la influencia francesa. Él trae estrofas novedosas como el triolet y el rondel, que son estrofas de origen francesa, ¿ya? Triolet y rondel, estrofas francesas. Y por haber introducido estas nuevas estrofas, a él se le considera precursor del modernismo, ¿ya? Premodernismo. O sea, él se adelanta un siglo antes al modernismo. Tú sabes que el modernismo lo funda Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío de Nicaragua. Y en el Perú lo desarrolla Chocano, ¿no? Pero él vivió antes. Pero antes que se inaugure el modernismo, ya él estaba, eh, digamos, acercándose al estilo modernista, ¿no? Entonces es un premodernista en poesía, ¿ya? En poesía. También él es considerado precursor del indigenismo,
porque él defendió al indio en sus obras, porque él protestó por los derechos ancestrales del indio. O sea, no los derechos de ese momento solamente, los derechos que venían desde siglos atrás, porque los indígenas han sido explotados desde la época colonial, ¿no? Y hasta ahora seguían siendo explotados, ¿no? Siendo pues siempre discriminados, siempre explotados por las autoridades, por los gamonales, por los comerciantes, por los jueces, hasta por los curas, ¿no? Entonces, ellos van a, o él va a plantear la defensa del indio. Había llegado la hora de defender al indio, ¿no? Porque el indio representaba para González Prada el verdadero Perú. ¿Sí? Él decía eso. El verdadero Perú no lo forman los criollos de Lima, no. Los verdaderos peruanos son los indígenas que habitan los Andes del Perú, ¿no? ¿Sí? Bueno, actualmente ya no hay muchos indígenas puros. Ya, pues Perú ya es más mestizo, ¿no? Pero sí o no que todos tenemos herencia indígena. Y así también herencia española, ¿no? Pero todos tenemos herencia indígena. O en este salón, ¿quién es criollo puro? ¿Ah? ¿Quién en este salón es criollo puro? Dirá, profe, yo soy blanquito. Ah, de repente serás cajamarquino, ¿no? Qué sé yo, descendiente de huanuqueños, ¿no? Todos tenemos algo de indígenas. Todos, yo también, mis padres son ayacuchanos, campesinos, ¿no? Pero se ha dado un mestizaje en el Perú y pues si algunos somos más blancos que otros, ¿no? Pero todos tenemos algo, ¿no? De indígena también. Y él decía, el verdadero Perú es eso, ¿no? Entonces, González Prada va a defender al indígena, porque el indígena participó también en la guerra con Chile. Los que combatieron en las tropas mayormente eran masas indígenas. Ellos lucharon por el Perú, pusieron el pecho, murieron por el Perú, lo dieron todo. ¿Y qué dio el Perú por ellos? ¿Ah? ¿Qué dio el Perú por los indígenas? Dio explotación, engaño, discriminación, racismo, ¿no? Entonces había llegado la hora de defender al indígena, ¿no? Él lo va a hacer, porque él es precursor del indigenismo, ¿no? Bien, aquí tenemos las principales obras de González Prada, ¿ya? A ver, como observas ahí, él destacó en poesía, pero principalmente en ensayos, ¿ya? En su juventud hizo poesía, ¿ya? Destacan entre sus libros de poesía las obras minúsculas, presbiterianas, exóticas, baladas peruanas. Ya, este librito a mí me llama la atención, Baladas peruanas. Es un librito de poesía autóctona, vernacular, donde habla mucho del indígena. Hay un poemita que a mí me conmueve, se llama El Mitayo. El Mitayo es un poema que está dentro de este libro, Baladas peruanas, donde habla de un indio pobre que se va a la mina, así todo triste, con con su poncho, su chullo, con su alforja, con sus hojotas, ¿no? ¿No? Se va con su báculo, ¿no? Se va a la mina triste, ¿no? Y un niño, su hijo pequeño, al ver que se va, le dice, ¿no? Le dice, Padre mío, ¿a dónde te vas? Dice, ¿no? Y el padre triste le dice, a la mina, hijo, a la mina. ¿Y cuándo volverás de la mina? Y el padre le contesta, cuando las vicuñas de los Andes se bañen en las aguas del mar. Pero ¿cuándo las vicuñas o las llamas se bañarán en las aguas del mar? Y él responde, cuando del huevo del cóndor nazca una serpiente. ¿Cuándo del huevo de un cóndor nacerá una serpiente? Cuando Nunca. el, cuando el blanco se conmueva del indio, cuando el corazón del blanco tenga piedad del indio.
¿Y cuándo el corazón del blanco tendrá piedad del pobre indio? Y ahí recién, pues ya el padre le dice, nunca, hijo, nunca. El corazón del blanco jamás se compadecerá del indio. O sea, en otras palabras, este indio nunca va a volver, ¿no? Se va a la mina resignado a morir. Lo van a explotar hasta que muera, ¿no? Y esa era la cruda realidad del indígena, ¿no? Entonces, González Prada, incluso hasta en sus poemas defendía al indio, ¿no? Habla del indio que estaba pues condenado a la explotación, ¿no? Bien, pero lo que más destaca de González Prada son sus ensayos, libros de ensayos, de análisis, de comentario crítico, ¿ya? Y ahí destacamos dos grandes libros, el libro Páginas Libres, ¿ya? Que es su mayor colección de ensayos y discursos. Ahí vas a encontrar su célebre discurso en el Politeama, ¿ya? Esta es una obra clave de González Prada, que lo vamos a comentar en el siguiente punto. Discurso en el Politeama, que es parte de la colección Páginas Libres, ¿ya? Otra obra importante de González Prada es Horas de Lucha. Horas de Lucha también es un libro de ensayo donde él habla de la problemática del indio y la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿ya? La lucha por las 8 horas de trabajo. Claro, porque antes los obreros trabajaban hasta 15 horas diarias. 15 horas diarias y les pagaban miserias. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Ah? Trabajar un montón y que reciban miserias, ¿no? Eso ¿Explotación? es explotación, pues claro, explotación. Y González Prada planteaba esta lucha por las 8 horas de trabajo que se logró con el tiempo, ¿no? Se logró con el tiempo, ¿no? Es que las cosas son así, pues realmente, chicos. No es que el gobierno sea bondadoso, ya vamos a cambiar, vamos a mejorar. No, todos los logros se han dado en base a luchas, luchas sociales, ¿no? Igual pasaba con el indio. Decía, el indio no va a mejorar su situación porque los blancos sean bondadosos, ya no quieran explotarlos, ¿no? ¿No? Cuando ellos hagan luchas sociales, cuando hagan protestas, cuando hagan, pues, incluso revoluciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, era la idea de luchar, luchar por los derechos sociales, ¿no? Bien, entonces, lo más notable de González Prada fueron los ensayos, ¿no? Y tenemos algunas portadas de sus libros de ensayo, Páginas Libres, Grafitos, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Anarquía, ¿no? Y hay más, Propaganda y Ataque, en fin, ¿no? Son libros de ensayos. Es lo más notable de la producción de Manuel González Prada. Ya, vamos ahora sí a analizar, chicos, su obra más importante, ¿no? La obra Páginas Libres. Y sobre todo analizaremos el discurso en el Politeama. A ver, Páginas Libres. ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que aquí hay un error ortográfico? Páginas con J. No, tú sabes que páginas se escribe correctamente con G. Según la RAE, se escribe con G, ¿no? Pero González Prada fue un rebelde, pues digo, contra la RAE. Era un anarquista hasta en la escritura. Se rebeló contra las reglas ortográficas y planteó cambiar la G por J. Como suena igual, cuando suena igual, entonces escribamos con J, dice, ¿no? Por eso que en este libro escribe página con J, general con J, generación con J, orgía con J, ¿no? Se revela contra la ortografía, ¿no? Entonces esto es intencional, ¿eh? No es que se equivocó, ¿eh? Es intencional, pura rebeldía, ¿no? Ya, entonces, Páginas Libres es una colección de ensayos, ensayos, eh, sobre todo discursos. Los discursos, ¿no? Que son, pues, alocuciones que se hacen ante una multitud, ante un público, tienen la categoría de ensayos.
son composiciones de análisis, ¿no? De, de, de querer, pues, ¿no? Exhortar, ¿no? Mover conciencias, ¿no? ¿Ya? Aquí vas a encontrar sus mejores discursos. El discurso en el Ateneo, el discurso en el Teatro Olimpo y el más famoso, el discurso en el Politeama. ¿Ya? El discurso en el Politeama. Discurso que se pronunció en el Teatro Politeama de Lima. ¿Ya? Un teatro que ya no existe, ¿no? Que ha sido demolido, ¿no? Pero que quedaba junto al Hotel Sheraton. ¿Se ubican? En la Plaza Grau, más allá nomás está, ¿no? El Hotel Sheraton, al frente del Palacio de la Injusticia, ¿no? ¿No? Ya por el costadito del Hotel Sheraton quedaba el Teatro Politeama, ¿ya? Donde se hicieron grandes eventos, ¿no? Ahí se pronunció el discurso de González Prado, ¿ya? El tema central de este discurso es la renovación política y social del país por las nuevas generaciones, o sea, por la juventud. ¿Ya? Este discurso fue dedicado a la juventud, para que ellos renueven al país, para que ellos cumplan su rol en esta sociedad, ¿no? ¿Ya? También en este discurso se va a hablar de la guerra con Chile, obvio, ¿no? Era lo que recién había pasado, el Perú estaba arruinado por la guerra, había que analizar ese tema, ¿no? También se hablará de la incapacidad de la clase gobernante, ¿no? O sea, hemos tenido pues malos gobernantes, mediocres, pésimos y para remate corruptos, ¿no? Entonces se critica, ¿no? A la clase gobernante, ¿no? Se hablará también de la defensa del indio, la clase social más explotada en el Perú, ¿no? Y por otro lado se va a tocar el tema de la educación, que uno de los grandes eh, proyectos y soluciones sobre todo era la educación, una educación científica, una educación verdadera, ¿no? Donde pues se acabe con la ignorancia, ¿no? De muchos peruanos, ¿no? Bien, vamos antes de analizar el discurso, mostrar algunos datos adicionales sobre esta composición. Mira, el discurso en el Politeama tiene un contexto. Para entender esas frases de González Prada hay que darle un contexto. ¿Qué pasaba en el Perú? Mira, corría el año de 1888. 1888. En ese año comienzan a debatir sobre la situación de los territorios de Tacna y Arica, que eran provincias cautivas por los chilenos, estaban en poder de los chilenos, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando terminó la guerra con Chile se firmó el Tratado de Ancón, ¿no? El Tratado de Ancón, donde se acordó, pues, ¿no? Que Tarapacá quedaba en poder de Chile para siempre y Tacna y Arica quedaban en Chile por 10 años, ¿sí? 10 años. Y luego de 10 años iba a haber una especie de referéndum, ¿no? De plebiscito, de consulta popular, ¿no? Para decidir el destino de esos territorios, ¿no? ¿No? Y si Tacna y Arica volvían al Perú, el Perú tenía que pagarle muchos millones a los chilenos. O sea, teníamos que comprar algo que nos pertenecía. Esa es la ironía de este tratado, ¿no? Bueno, en esa época los gobernantes se peleaban por el poder, chicos, como hasta ahora, pues, ¿no? Se peleaban por el poder, ¿no? Y no atendían el problema de nuestros hermanos de Tacna y Arica, que estaban sufriendo en poder de los chilenos, ¿no? Entonces, ante esa realidad que los políticos se peleaban por el poder y por sus propios intereses, ¿no? Surge una juventud patriótica, los jóvenes estudiantes, así como ustedes, ¿ah? Los alumnos de los colegios principales, de las universidades, ¿no? Se juntaron
para hacer una gran colecta nacional, una especie de teletón para recaudar fondos y así colaborar con el rescate de Tacna y Arica. ¿Ya? Se juntaron los jóvenes, ¿ya? Los sanmarquinos, los carolinos, los sanfernandinos, los guadalupanos, ¿no? Del Colegio Guadalupe, se juntaron para hacer este gran evento patriótico. Entonces ellos le piden a González Prada, a quien llamaban maestro, ¿no? Que participe en este evento componiendo un discurso para ser leído ante una multitud, ¿ya? Y González Prada, pues, era muy allegado a los jóvenes. Él confiaba en la juventud para cambiar al país. Él se había aliado prácticamente con la juventud. No tenía un partido político como tienen ahora muchos, ¿no? Sus aliados eran los jóvenes, esos jóvenes patrióticos que tienen entusiasmo, que participan en marchas, en protestas, ¿no? ¿Ya? Entonces, él acepta participar aquí también. Ya pues él escribe el discurso que será leído en el Teatro Politeama el 29 de julio de 1888. ¿Ya? Ahora, el discurso no lo lee él mismo. ¿Eh? Lo que pasa es que González Prada tenía una voz muy bajita, ¿no? Que no era, pues, ¿no? Para hacer discurso, ¿no? Entonces, él siempre tenía, o sea, nombraba siempre a un orador para que pronuncie el discurso. En este caso nombró a un estudiante, un alumno del Colegio Guadalupe, ¿ya? Que en ese tiempo era el colegio público más importante de la ciudad de Lima, ¿ya? ¿Ya? El más prestigioso, ¿ya? Entonces, ya pues, un jovencito, un colegial va a leer el discurso en el Politeama de una multitud donde habían universitarios, escritores, políticos, ¿no? El presidente también estaba ahí. En ese teatro estuvo sentado el presidente del Perú, que en ese tiempo era Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Andrés Avelino Cáceres, que iba a estar muy atento al discurso de González Prada, ¿no? Bien, entonces, en este discurso vamos a encontrar pues una serie de temas, como hemos mencionado, hay varios temas, ¿no? Pero el objetivo es renovar al país, ¿ya? Un cambio político y social en el país, ¿no? Y no olvides que esta composición tiene una escritura rebelde, ¿ya? ¿Ya? No solamente cambia la G por J, esta es una de las rebeldías, ¿no? Sino también cambia la Y por I latina. Él escribe Tacna y Arica y lo escribe con I latina. Escribe hoy, acá ves, hoy con I latina, ¿no? Entonces, esto es característico del libro Páginas Libres y todos los discursos que están dentro. La ortografía rebelde. González Prada se rebela contra la RAE, ¿no? Y hace esta propuesta, ¿no? Que obviamente fue una propuesta personal, no es que así se hace, pues no vayas a escribir tu página con J, eso solo lo pudo hacer González Prada, ¿no? 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 ¿Ya? O sea, él planteó esa forma, ¿no? Y lo aplicó en sus escritos, ¿no? Bien, vamos a analizar algunos pasajes del discurso en el Politeama. A ver, ahí tenemos un pasaje, algunos pasajes de este famoso discurso. Ya, recuerda que este discurso está dirigido a la juventud, ¿ya? A la juventud. Y comienza así. Dice, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. A ver, interpreta. ¿Quiénes son los que pisan el umbral de la vida? O sea, los que recién empiezan a vivir, se está refiriendo, en este caso se está refiriendo a la juventud, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Ellos se juntan hoy, dice, ¿no? Para dar una lección, ¿no?
para enseñarles a los que se acercan a las puertas del sepulcro, o sea, a los viejos, a la vieja generación, ¿no? La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? ¿De qué fiesta está hablando? De esa reunión patriótica de los jóvenes. Eso es una fiesta para él, es una celebración, ¿no? Es patriótico, pero también tiene algo de ironía, dice, ¿no? Algo de contradictorio, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? O sea, los jóvenes están juntando dinero. El oro se refiere al dinero que están recolectando, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque los hombres, la generación anterior, no supo defender con el hierro. El hierro se refiere a las armas, ¿sí o no? Porque la generación anterior no defendió la patria, porque muchos se fueron del Perú en plena guerra para cuidar sus intereses, se fueron del Perú, ¿no? Porque muchos hasta traicionaron al Perú apoyando al enemigo en plena guerra o simplemente siendo indiferentes, ¿no? Como el caso de Piero, la que traicionó al Perú en plena guerra, ¿sí o no? Bolognesi le pide apoyo para defender a Arica y Piero no le dio el apoyo y masacraron a los peruanos en Arica, ¿no? O ese Manuel Prado que gobernaba el Perú, que pidió dinero para comprar armas, se fue al extranjero y dijo que volvería y hasta ahorita lo estamos esperando, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, hubo pues traiciones al Perú en plena guerra, ¿no? No defendieron a la patria, ¿no? Era una patria desunida, ¿no? Entonces, González Prada dice por eso, el niño rescata con oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? ¿no? Y continúa hablando a la generación joven, dice, niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste. Ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Dicen, niños, sean hombres, ¿no? No en el sentido de que sean varones, no sean hombres, o sea, maduren, ya déjense de juegos, basta de estar todo el día en el PlayStation, basta de estar de espaldas a la realidad, basta de estar pues en la tele con puros peluchines, con esto de guerra, ya no, hay cosas más importantes que hacer, estudien, vayan a la universidad, muchachos, ¿no? Claro, entonces tienen que madurar, decía González Prada, ¿no? ¿Por qué? A ellos le dicen, no, porque ustedes reciben una herencia muy triste, reciben un país destruido por la guerra, un país en bancarrota, donde explotan a los más pobres, donde los dirigentes políticos son corruptos. Esa es la herencia que tienen ustedes y tienen que corregir esos errores, le dicen, ¿no? Tienen deberes sagrados que cumplir, como los cumplió Francisco Bolognesi, ¿no? Hasta quemar el último cartucho, ¿sí o no? Incluso dice, tienen venganzas justas que satisfacer. Ahí se está refiriendo a la revancha. O sea, hay que hacerle la revancha a Chile, hay que recuperar Tacnarica, Tarapacá, ¿no? Claro, así, en esa época había ese sentimiento, pues, de la revancha contra Chile, ¿no? Bueno, ahora ya no hay que hablar de eso, pero en esos tiempos sí se hablaba de eso, ¿no? Bien, entonces, se está dirigiendo a la nueva generación, ¿no? Que la nueva generación tiene que cumplir su rol, su función en el Perú, ¿no? Luego va a tocar el tema de la guerra con Chile también. Ya fíjate en este pasaje, mira cómo él habla de la causa de nuestra derrota. Dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre.
Eso duele, pero es cierto, chicos. Era cierto. Perdimos la guerra por ignorancia, ¿ya? Ignorancia de gobernantes y de gobernados. Tuvimos gobernantes incapaces, ineptos, que nos empujaron a una guerra que no era nuestra guerra, ¿sí o no? Al comienzo era guerra entre Chile y Bolivia, pero los gobernantes firmaron un pacto de alianza, incluso así secretamente, ¿no? Ya, pues intervenimos en la guerra, ¿no? Estando en crisis, ¿ah? Estando en crisis nos metimos en una guerra, ¿no? Y tú sabes que los bolivianos luego se fueron, nos dejaron solos contra los chilenos que estaban bien preparados para la guerra y nosotros no. Y era un pueblo peruano también que no tenía educación, que no tenía conocimientos. Y cuando un pueblo no tiene educación o conocimientos, es engañado, pues es la verdad, chicos. Cuando tú eres educado, instruido, preparado, no te engañan, porque tú conoces. Pero si eres ignorante, fácilmente te engañan, pues, ¿no? Te empujan, te convencen, te guían a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y algo más dice, y servidumbre, nuestro espíritu de servidumbre. Y ojo que no solo se refiere a los indios, ¿ah? Porque siempre dicen los indios son los sumisos, los que agachan la cabeza, los que dicen sí patroncito, ¿no? No solamente los indios. Muchos peruanos tenían ese espíritu de servidumbre, de ser sumisos, de agachar la cabeza, de no reclamar nada, de sentirse menos, de sentirse inferior, de sentirse perdedor. Y aunque duela, es así. Hasta ahora se ve. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dicen, en el fútbol, ¿no? Que a todos nos gusta. El sábado jugará Perú con Brasil. ¿Qué piensan todos? ¿Ah? ¿Qué piensan todos? ¿Qué dicen todos? Ah, ya perdimos, ¿no? ¿Para qué va a jugar el Perú? Ya que le den los puntos de frente a Brasil. ¿Sí o no? ¿Somos pesimistas o no? Sí, pues piensan que lo extranjero es superior, que los extranjeros son mejores que nosotros. Viene un gringo y las chicas se emocionan, se quieren tomar foto con él. ¿Por qué no se toman foto con un humilde campesino, un indígena explotado, ¿no? ¿No? Somos así, pues chicos, hay que cambiar eso, hay que cambiar eso, ¿no? El realista te dice así las cosas de frente, ¿no? Sin medias tintas, ¿no? Te dice la verdad, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, el Perú tenía ese problema, ignorancia y espíritu de servidumbre, espíritu sumiso, ¿no? Y así no se ganan las guerras, no se ganan las guerras. ¿Ya? Esta sería la causa de fondo para González Prada, la causa de la derrota ante Chile, ¿no? Bien, hay muchos temas en este discurso. Aquí también va a defender al indio, va a hablar de la educación, ¿no? Va a hablar de, obviamente, habla de la clase política, incapaz, mediocre. Dice González Prada que en el Perú nunca han habido partidos políticos de verdad, sino grupos de interesados que han subido al poder a robar. Y eso pasaba generación tras generación y lo hemos visto pasar pues también nosotros, ¿no? Sí, pues cuántos gobiernos corruptos hemos tenido, chicos, ¿no? Que siempre nos han dicho que piensan en el Perú, que van a cambiar todo, que nos prometen esto y lo otro. Puras palabras, chicos, puras palabras, ¿no? ¿No? Y los apoyan los medios de comunicación todavía, peor, ¿no? La gente cree, pues, ¿no? Pero tienes que tú mismo buscar la verdad. No hacer caso a lo que te dicen, ¿no? Tú mismo tienes que buscar, tienes que investigar, y ahí vas a saber la verdad, ¿no? Ya, entonces González Prada habló pues de los serios problemas del país, ¿no? ¿No? Listo. Finalmente hay una frase que no hay que olvidar, chicos. En este discurso, González Prada dijo, en esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado,
que vengan árboles nuevos a dar frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿ya? A la acción. ¿Ya? Esa es la frase célebre. Viejos a la tumba, jóvenes a la obra. ¿No? Todos los jóvenes se pararon, aplaudieron, se comprometieron, ¿no? Los viejitos se sintieron mal. Ahí estaba sentado Ricardo Palma, el romántico, cuando escuchó eso de viejos al tumbo. Qué cosa, se levantó a sadazo y se fue del teatro. No le gustó eso de viejos a la tumba. Pero un momento, no vayas a pensar que se está refiriendo a la edad. Él no te habla de viejos de edad ni jóvenes de edad, sino de qué está hablando él. ¿Jóvenes de qué? ¿O viejos de qué? De pensamiento, de actitud, ¿ya? Claro, porque pueden haber viejos de edad con ideas de cambio, de mejora para el país. González Prada en ese tiempo era viejo, no se entierra a sí mismo, pues, ¿no? Él no hablaba de edad, hablaba de ideas, de pensamiento. O sea, pueden haber viejos de edad con ideas de mejora para el país. Y pueden haber jóvenes de edad con espíritu viejo, ¿no? Jóvenes de 17, 18 años con espíritu viejo. O sea, esos que son, pues, indolentes, insensibles ante los problemas del país, que no dicen nada cuando hay corrupción, cuando hay injusticia, ¿no? Aquellos que viven de espaldas a la realidad, que viven adormecidos, ¿no? Adormecidos, ¿no? Yo veía pues antes a chicos que hasta se dormían en la carpeta, y no era una, sino varias veces, no les interesaba el estudio, no les interesaba la vida, o sea, no querían progresar, menos pues le va a interesar el país, ¿no? Entonces, esos son los viejos de espíritu, son los viejos de ideas, ¿no? Él quería una juventud educada, pensante, preparada, ¿ya? Por eso tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad para que seas un hombre preparado, una mujer preparada, ¿ya? Que pueda aportar a este país, ¿no? ¿No? Entonces, él confiaba en la juventud, pero no una juventud de edad solamente, juventud de ideas, de espíritu, de actitud, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Muy bien, vamos a pasar finalmente a este último punto. Bueno, esto ya lo vimos. Ya, entonces, te recomiendo que leas este discurso. Esto lo deben leer todos los peruanos, chicos, ¿no? Ahí van a ver cómo es el Perú de verdad, ¿no? ¿No? Y qué es lo que anhelaba González Prada para el Perú, ¿no? Lo puedes encontrar en internet, ¿eh? El discurso en el Politeama, el discurso completo. Bien, a ver, terminamos citando a esta gran escritora peruana, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Cusqueña, ¿no? Hija de pequeños hacendados, ¿no? O sea, no era pobre, ¿eh? Tenía una posición más o menos, ¿no? Acomodada. Por eso que pudo tener educación. Fue una de las pocas mujeres que pudo estudiar en su época, ¿ya? Ella, además, era muy autodidacta, le gustaba leer bastante. Leía, pues, a los escritores franceses, leía, pues, toda la filosofía positivista, en fin, ¿no? Toda la cultura de moda en ese tiempo, ¿no? Y ella va a poder escribir, va a poder dedicarse a la vida intelectual, ¿ya? Ella fue escritora, fue periodista, defensora de la mujer, fundó una imprenta donde le daba trabajo solamente a mujeres, porque él abogaba por el derecho, ¿no? Al trabajo, derecho a la educación de la mujer, ¿no? Salta a la fama con su novela cumbre, Aves sin nido, ¿ya? Es una de sus grandes novelas, Aves sin nido. Aparte escribió ensayos, como era común, ensayos. También hizo un libro de relatos que se llama Tradiciones Cusqueñas. Tradiciones Cusqueñas, que es como un homenaje a su maestro,
¿ya? Eh, bueno, ella tuvo dos maestros. Uno fue González Prada, ¿y saben quién fue el otro? El autor de tradiciones, pues. ¿Quién era el autor de las tradiciones peruanas? ¿Quién escribió tradiciones peruanas? A ver, al toque, chicos, al toque. Ricardo Palma. Claro, claro, Ricardo Palma. Ella fue alumna de Ricardo Palma, ¿sí? Claro, fue alumna de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, como Palma había escrito las tradiciones peruanas, ella también quiso hacer algo parecido, ¿no? Y escribió tradiciones cusqueñas, ¿ya? Tradiciones cusqueñas. Pero no llega pues a igualarlo a Palma. Palma era Palma, pues Palma tiene su chispa criolla, ¿sí, no? Tiene su picardía, entonces ella era un poco más seria, ¿no? Entonces no caía en esa picardía pues de Ricardo Palma. Pero fue una obra que trató pues de asemejarse a tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Ya, pero su obra más importante, repito, fue Aves sin nido, ¿ya? Entonces vamos a comentar brevemente Aves sin nido. Esta es la novela donde Clorinda defiende al indio, ¿ya? Denuncia la explotación del indio en un pueblito llamado Quillac, ¿ya? Así se llama, Quillac, ¿ya? Ella le inventa este nombre a un pueblo indígena ubicado en el Cusco, ¿ya? El pueblo de Quillac, ¿no? Que era un pueblito habitado por campesinos indígenas muy pobres, muy humildes, que se dedicaban a la producción de lana de alpaca, ¿ya? Pero las autoridades de este pueblo han hecho tratos, ¿ya? Han hecho tratos para que los comerciantes de lana de alpaca paguen solamente 10 centavos por 2 quintales de lana. 200 kilos de lana y le pagaban 10 centavos. Como pasa con los campesinos de ahora. Por un saco de papa le pagan 50 céntimos, un sol, y luego ¿a cuánto lo venden aquí en Lima? Así pasaba pues también en ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que el indio está explotado y vive pagando tributos. Tributo por la tierra, por la sal, tributo por la misa, tributo por ser indio. El indio vivía empobrecido por los tributos y recibía miserias por su trabajo, ¿no? A estos indígenas pobres los explotan sus autoridades, el juez, el gobernador y hasta el cura, aparte de los comerciantes capitalistas, ¿no? Vivían pobres toda su vida, humillados, engañados, ¿no? Bien, a este pueblito llegan una pareja de esposos de Lima, dos criollos, que tenían dinero, que tenían educación, ¿no? Y sobre todo tenían mucha solidaridad con los indios, sentían mucha pena de los indios. Eran los esposos Marín, ¿ya? Los esposos Marín, formados por Lucía y Fernando Marín, ¿ya? Que vienen a este pueblito y van a vivir en una casa más o menos decente, ¿no? ¿Ya? Porque en ese pueblito todas las casas eran humildes, eran chocitas, ¿no? En cambio de las autoridades eran las mejores casas, ¿ah? ¿Sí? Y la mejor de todas era la del cura, que era una casona tipo colonial, así con sus jardines y patios, que fue construida por los indios de ese pueblo. La casa del cura, donde se dice que ocurrieron cosas nada santas, ¿no? Ya, estos dos sienten pena de los indios y van a ayudarlos. Ellos ayudan, por ejemplo, a una pareja de campesinos indígenas eh, conformada por Juan Yupanqui y su esposa Marcela. ¿Ya? Marcela, al ver que ellos ayudaban a los indios, ella va llorando donde la señora Lucía y le ruega que le ayude, que su esposo se quiere matar por los problemas, por la desesperación. Dice que les han embargado su chacra y su cosecha, que el señor cura les ha quitado su chacra. ¿Por qué? Le dice ella.
es que mi suegra se murió, ¿no? Y el cura rezó durante el entierro y había que pagarle y nosotros no teníamos plata para pagarle. Y como no teníamos que pagarle, él dijo, entonces me das tu chacrita hasta que me pagues, ¿no? Y ya no tenemos ni qué comer, le dice, ¿no? Y también mi esposo tiene que entregar la lana por 10 centavos y no nos alcanza para nada. Mi hijita ha sido secuestrada por orden del gobernador porque tenemos una deuda con los impuestos, ¿no? Y nos han quitado a nuestra hijita. Aunque no lo creas, eso pasaba. Secuestraban a los hijos de los campesinos para que paguen sus deudas, sus tributos, ¿no? Mi esposo se quiere matar, ya no soporta más, ¿no? Cálmate, le dice, yo te voy a ayudar, no te preocupes. ¿Cuánto le debes al cura? Le digo, 40 soles, le dice, ¿no? Voy a ir a hablar con él, ¿no? Y va con el cura, le dice, señor cura, ¿no? Pascual Vargas, en el nombre de Dios, le pido que cancele esa deuda y le devuelva su chacra a los esposos Chupanqui. ¿Qué cosa? Dijo el cura. Ellos me deben dinero por la misa, digo, ¿no? Pero le dice, ellos son muy pobres, no tienen ni qué comer, digo, ¿no? Ah, tienen que conseguir. ¿De qué vamos a vivir los curas? Le dice, ¿no? No hay que acostumbrarlos, tienen que cumplir sus tributos, dice, ¿no? Por más que le rogó, el cura no quiso devolverle la chacra. Lucía va indignada donde Marcela, dice, toma la plata, toma 50 soles y págale al cura para que te devuelva tu chacra, ¿no? Y ya pues Marcela va, y cuando está yendo a la casa del cura, ve que una muchacha sale de la casa del cura con la cabeza agachada, y así muy humillada, ¿no? Incluso casi llorando, ¿no? Te repito que en esa casa ocurrían cosas nada santas, ¿no? ¿No? Ya tú imagínate, pues, ¿no? Entonces, eh, ella entra y lo ve a ese cura, pues así todo lujurioso, ¿no? Que la queda mirando, ¿no? Eh, y luego vas a pagar tu deuda, le dice, ¿no? Así todo, pues, malicioso, ¿no? Sí, señor cura. ¿Cómo? Le dice, ¿no? Sí, aquí tengo el pago. ¿De dónde has conseguido tanta plata? Le dice, ¿no? Confiesa, has estado con un hombre, ¿verdad? ¿Con quién has estado? Fíjate, este cura tenía la mente cochina, ¿no? Pensaba que ella, ¿no? Se había prostituido para conseguir ese dinero, ¿no? No lo puedo decir. Dímelo, dijo, no, al final fue la señora Lucía. Esa mujer es una santa. Es la mujer más buena del mundo. Ella me ayudó, ¿no? Ella no quería que diga su nombre, pero como usted insiste, se lo digo, ¿no? Lucía, ¿no? Ya, trae ese dinero, ¿no? Señor cura, mi vuelto, son 40 soles, le he dado 50. No tengo, ya otro día te devuelvo, ¿no? Y la botó. Y nunca le devolvió el vuelto siquiera, ¿no? Entonces vemos que aquí los indígenas son víctimas, pues, de los abusos de sus propias autoridades, inclusive de este cura, ¿no? Bien, entonces Marcela y Juan viven agradecidos con los esposos Marín porque les ayudan, ¿no? Ya, pero el cura se reúne con las autoridades, dicen, esos esposos Marín han venido a alterar el orden de nuestro pueblo, vienen a cambiar nuestras costumbres, tienen que irse, tenemos que sacarlos de este pueblo. Y planearon una emboscada. Dijeron que los esposos Marín eran eh, unos sacrílegos, ¿no? Unos liberales, ¿no? Incluso los acusaron de haber entrado a la iglesia a robar objetos valiosos. Eso le dijeron al pueblo. Y armaron una especie de revuelta con armas y atacaron la casa de los esposos Marín, ¿no? Se corren los disparos, ¿no? Marcela y Juan deciden ir a defender a sus protectores. Y en esa defensa ellos mueren a balazos. Mueren Marcela, muere Juan Yupanqui. Antes de que muera Marcela, le revela un secreto a doña Lucía, que estaba llorando, ¿no?
la ve muerta, la ve agonizando y llora, y le pide que se acerque, ¿no? Y al oído le contó un secreto. Un secreto. ¿Sabes cuál era el secreto? No te lo puedo decir, pues secreto, pues, ¿no? Los secretos no se dicen, chicos, ¿no? ¿Ya? Esto se va a saber al final. Al comienzo no sabemos qué le dijo al oído, ¿ya? Al final se descubre. Bueno, ya te lo voy a decir porque ya estamos en los últimos minutos, chicos, ¿no? Le dijo que su hijita Margarita no era hija de su marido Juan Yupanqui, sino del antiguo cura del pueblo llamado Pedro de Miranda y Claros, ¿ya? Que era cura anterior, ¿eh? Pero que era igualito que el cura actual, ¿no? Que la había violado y de esa violación nació Margarita, ¿no? Ese es el secreto guardado, que nunca se lo contó a nadie, menos a su esposo, ¿no? ¿No? Ya, lo trágico, chicos, es que ese cura anterior había abusado de otra mujer llamada Petronila, ¿ya? Y de ese abuso nació también un niño llamado Manuel. Manuel y Margarita crecen en ese pueblo sin saber su origen. Se conocen, se hacen amigos, se enamoran y hasta planean casarse. Cuando Manuel pide la mano de Margarita a los esposos Marín, que son los padrinos que adoptan a Margarita, no, tú eres hijo de ese gobernador corrupto, no, no queremos darte la mano de Margarita, dijo don Fernando, ¿no? No, señores, el gobernador Juan Pancorbo no es mi padre, él me crió, mi verdadero padre, así avergonzado, fue el antiguo cura de este pueblo, don Pedro de Miranda y Claros, ¿no? Nadie lo podía creer. Manuel y Margarita habían sido engendrados por el mismo cura en dos mujeres distintas. O sea, eran medio hermanos, ¿no? Ellos habían tenido su romance, ¿no? Él se le declaró, le dio un besito el día de la declaración, ¿no? Sin saber que era su hermana. Imagínate cómo se sintieron los dos. La chica se puso a llorar, él se sentía indigno porque había cortejado a su hermana, ¿no? Pero no es culpa de ellos, pues chicos, no es culpa de ellos. Tampoco es culpa de Dios, es culpa de los malos hombres, ¿no? De hombres corruptos, de hombres inmorales, ¿no? Entonces esta obra critica severamente al clero, o sea, tiene dos temas, denuncia la explotación del indio y por otro lado también habla de un amor moralmente imposible fruto de la corrupción de un cura, ¿ya? De un mal sacerdote. No digo con esto, chicos, que todos los curas sean así, no, hay curas que sí cumplen su rol en esta sociedad, pero hay también curas que son así, ¿no? Que son pervertidos, ¿no? Bien, entonces con esta novela, Clorinda Mato se adelanta al indigenismo, abre el camino para el futuro indigenismo, ¿ya? Pero hay una crítica que se le hace a este libro. Clorinda Mato habla de indios muy sumisos, indios que por sí solos no pueden defenderse y necesitan que otros los defiendan. O sea, al indio lo ve como si fuese un niñito indefenso, un menor de edad que no puede defenderse, que no puede hacer nada y otros tienen que protegerlo, otros tienen que educarlo, ¿no? Entonces, eso se llama enfoque paternalista, ¿ya? Esta es la crítica que le hacen al libro, ¿no? Es una gran novela, pero también tiene este enfoque, ¿no? Paternalista, ¿ya? O sea, solamente quiere proteger al indio porque lo ve muy indefenso, ¿no? O sea, ver al indio como un niño incapaz de resolver problemas es sentir pena, ¿no? Es sentir pena. ¿Ya? Muy bien. Vamos a resolver rápidamente unas cuantas preguntas porque tenemos que hacer el temático, ¿ya? Ya, a ver, aquí, al toque, chicos, vamos a resolver. Son autores que pertenecen al realismo peruano. Pertenecen al realismo peruano. A ver, respuesta.
Bien, Renzo, correcto, Saulo. La A, claro, Clorinda Mato y Mercedes Cabello fueron grandes figuras femeninas de este periodo, ¿no? Listo, muy bien, clave A. Ah, qué bueno que también los demás ya confirman, ¿no? Confirman que es la A. 2. Manuel González Prada es considerado precursor del modernismo en el Perú. ¿Por qué? Porque es precursor del modernismo. Ya, eso tiene que ver con su poesía, no con sus ensayos, ¿no? Sino con su poesía, ¿no? En su juventud hizo poesía, ¿no? Ya, a ver, a ver. Bien, Danjur, correcto, es la C. Lo dijo primero, Danjur, ¿no? Introdujo nuevas formas métricas y estróficas de gran belleza formal. Claro, esas estrofas francesas, ¿no? Tenían gran belleza formal, ¿ya? Entonces, respuesta cerebro. Vamos a la 3. Con respecto al realismo, marque la afirmación incorrecta. ¿Cuál es incorrecta? A ver, te leo. Estamos en la 3, ¿no? En la 3. A ver, veo tu clave, la E, la C. Ah, oscila entre la E y la C, ¿no? E y C, E y C. A ver, la E se influencia del positivismo. Esto es la filosofía que valora la ciencia. Los realistas valoran las ciencias. ¿Ah? González Prada fue positivista, Clorinda Mato también. El pasado, los realistas te hablan del pasado. No, los realistas te hablan del presente, de los problemas actuales. Ellos no viven del pasado, no, no. Profe, la guerra con Chile es pasado. No, pero para ellos era presente. Para nosotros es pasado, ¿sí o no? ¿No? En todo caso, ellos, su objetivo era hablar de los grandes problemas actuales del país, ¿no? El pasado es un tema romántico, ¿sí? Acuérdate que Palma hablaba del pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave es la C. Ya, a ver, la 4. El realismo en el Perú. Allá, elige lo correcto. ¿Cuáles de estas tres son correctas? Veamos. Centra su labor en los años posteriores a la Guerra del Pacífico. Eso es correcto. Fustigó, o sea, atacó, criticó la descomposición política y moral de nuestra patria. Claro, descomposición alude a corrupción, ¿no? Correcto, correcto. Fue anticlerical, antirromántico, pero hispanófilo. Esto es falso. Profe, pero usted dijo que era anticlerical y antirromántico. Sí, pero no es hispanófilo. ¿Qué es hispanófilo? Que tiene amor por lo español, que adora lo español. Los realistas rechazaban lo español más bien, ¿sí o no? Ya, entonces falso. Clave, clave. La A de avión. ¿Dijiste la A? A ver, a ver. Ah, excelente. Excelente, Alexander. No, la E dijo, ¿no? Danjur dijo la A, Camila la A. Bien, era la A, chicos, ¿ah? Era la A. Parecía que era la E, ¿no? Parecía. Tienes que ver con cuidado, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, una más, una más. Clorinda Mato representó en su narrativa principalmente a... Clorinda Mato representó en su narrativa principalmente a... Ya. Está entre la D y la E, chicos. Entre la D y la E. Por su obra Vecinido, tú sabes que ahí él defiende al indígena, defiende al indio, ¿no? Ya, pero ¿cuál sería la clave precisa? Mire. Ya, mira, hemos dicho que Aves Unido es una obra precursora del indigenismo. Pre, no es indigenista, porque el indigenismo habla de la cultura del indio, habla del indio pensante, el indio que lucha, que no necesita que otro lo defienda, ellos luchan por sí mismos, ¿no? Ya no agachan la cabeza. Entonces, esto no es indigenismo.
se llama narrativa indianista, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto es un antecedente del indigenismo, pero se le llama así, narrativa indianista. Que es, repito, un antecedente del indigenismo que viene después con Ciro Alegría, con Arguedas, ellos sí son indigenistas, ¿no? Muy bien, clave la E. Ya chicos, las demás claves se las voy a mandar por el intranet, ¿ya? Todas las diapositivas. Así que quiero ahora que pasemos al temático, ¿ya? Rápidamente, todos al intranet, ¿ya? Por intranet, ¿ya? Todo es por intranet, ya saben, chicos. Algunos están buscando en el WhatsApp, no. Ya, vayan al intranet, la sección exámenes online, ¿no? Y ahí vas a encontrar el temático de esta clase. ¿Ya? Exámenes online.